Dice Levítico 23, del 23 al 25. Y habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Y Nehemías 8, del 1 al 10 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moshe, la cual Adonai había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Ulcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Adonai Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Adonai inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es Adonai nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Adonai es vuestra fuerza. Estos dos pasajes que acabamos de leer son dos pasajes que hacen referencia a Yom Teruah, día del sonar de trompetas, o a Zichron Teruah, recordación del estrépito, recordación del sonar de trompetas, que son los pasajes que son los referentes, los alusivos para Rosh Hashanah, conocido en la tradición y en la cultura nuestra, en la cultura judía, como cabeza de año, como principio de año. Y este periodo, ¿no es cierto?, bíblicamente es la reunión, la unificación y la reunión del pueblo de Israel. Eso no quiere decir que la reunión del pueblo judío al sonar del estrépito de trompetas haya sido siempre para bendición, ¿no? Porque va a haber, siempre es para bendición, pero va a haber un estrépito y sonar de trompetas, según refiere el profeta Ezequiel, donde va a reunir al pueblo judío, dice, en el desierto. Para mí es un segundo éxodo, como la salida de Egipto, ¿sí? Pero directamente va a ser desde allí. Y entonces dice que ahí va a reunir para hacer llegar a su pueblo, a Eretz Israel, a los efectos de que se vaya cumpliendo la profecía del reinado de Dios sobre la tierra de Israel a través de su Mesías. Ahora, eso hay que entenderlo bien, por eso le digo, es de bendición, pero con mucha precaución y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice que cuando estén reunidos, el Señor va a tomar la vara. ¿Se acuerda cuando decimos Shib Teja o Millanteja, tu vara y tu callado me infundirán aliento?
Dice, bueno, tu vara y tu callado, va a tomar la vara y va a hacer pasar a todo el pueblo de Israel por la vara. Y dice que va a apartar a los rebeldes, pero no van a entrar a la tierra de Israel. Los que entran son solamente aquellos que van a pasar por la vara. Es decir, la vara se utilizaba, el callado para una cosa, la vara ustedes saben para otra, como lo hemos hablado semanas de eso. Y entonces la vara se pasa, entre otras cosas, para ver la lana de la oveja si no tiene alguna enfermedad, ¿no es cierto? Pero no es para matarla, en definitiva, sino para que procedan al arrepentimiento. Es decir, Elul es un proceso de arrepentimiento hasta llegar a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que conocemos como cabeza de año, es Zichron Teruah y Yom Teruah. Siempre recuerden esto que lo hablamos, porque a veces no lo sabemos. El mes séptimo es el mes primero, y el mes primero es el mes séptimo. Nisan figura como de primer mes, pero primer mes tomándolo a partir del Pesaj, porque ahí se contaréis meses, ahí contaréis meses. Y el mes séptimo, Rosh Hashanah, ¿no es cierto?, vendría a ser el primero de un año muy particular. Son 4 años nuevos que nosotros tenemos en el calendario gregoriano. Tenemos un año nuevo, por así decirlo, y para todo el mundo. El pueblo judío tiene el calendario bíblico. No es el único calendario, los chinos y los orientales tienen otro, los caramayas de la India tienen otro, y así las culturas tienen distintos calendarios. No sé cómo arreglarán sus calendarios. El pueblo judío arregla el calendario bíblico al calendario gregoriano, a los efectos comerciales y civiles de este mundo que vivimos. Pero Rosh Hashanah es el periodo donde se llega a buscar a Dios a través del arrepentimiento, dando paso a Yamim Noraim. Yamim Noraim, días reverenciales, que dan paso a Yom Kippur, donde se decretaba el juicio sobre el pueblo de Israel a través del cordero sacrificado para Adonai, y otro cordero que se mandaba al desierto a Azazel, donde se cargaba el pecado del pueblo. Si usted lee, uno lo tiene que leer, pero con leer no basta, no basta. Uno no puede ser lector de la Biblia, tiene que ser estudiante profundo. El lector de la Biblia no capta, el estudiante profundo capta. Si ustedes leen los pasajes que hacen referencia a todo esto, es una cosa maravillosa de todo el proceso. Bueno, ese proceso que está allí es el que se está cumpliendo en el Espíritu. Algún día se va a cumplir al final de los tiempos. De hecho, que se cumple en Yeshua, ¿no es cierto?, como el Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad. El otro día leímos un pasaje que hoy lo vamos a leer, pero por otra razón, donde estaba Yeshua predicando y hablando básicamente de la hipocresía, básicamente no estaba hablando de la hipocresía, estaba hablando del juicio, estaba hablando del infierno, Lucas 12. Estaba hablando del juicio, estaba hablando del infierno, estaba hablando, como en otros pasajes, pero en ese pasaje también hablaba de que las aves son sostenidas por el Señor y que no nos debemos preocupar. Estaba hablando del obrar del Espíritu Santo, estaba hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y sale una persona que estaba en la reunión que no escuchaba el mensaje. Siempre hay alguien que lo escucha. Y entonces sale uno, Señor, y ¿se acuerdan ustedes? Señor, dile a mi hermano que parta la herencia. De hecho que el Señor aprovecha la pregunta. Pero en definitiva, ese que pregunta no estaba escuchando lo que Yeshua decía. Yeshua estaba hablando. Ese pasaje el leano es maravilloso, es rabínico, es maravilloso. Comienza hablando, todo Lucas, pero a partir del capítulo 12, no me acuerdo qué verso. Bueno, el capítulo 11, capítulo 11 y 12. Y en el capítulo 12 comienza, ¿sí?, con la hipocresía. Luego sigue con el juicio, luego sigue con el infierno, luego sigue con no se preocupen porque el Señor les sustenta mucho mejor que a las aves. Luego habla, cuidado con la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, contra el Espíritu Santo, y luego el obrar del Espíritu Santo. Y sale uno, siempre pasa, y en las congregaciones pasa, y le pregunta algo que no tiene nada que ver y no escuchó nada de lo que se dijo. Es un poco. Y le dice, Señor, quiero que parta
que obre como juez, ¿no es cierto?, para la partición de la herencia que tengo, ¿no es cierto?, con mi padre, con mi hermano. Y en ese momento, ahí el Señor aprovecha la enseñanza, ¿no es cierto?, para decirle que tenga cuidado cómo se comporta en este mundo. No importa si usted tiene o no tiene, no se habla de... Ahí el pasaje no habla de tener o de no tener. Puede tener una fortuna inmensa, pero ahí no se habla de eso. Ahí se habla de cómo se piensa cuando se tiene y qué se hace con lo que se tiene. ¿Me está siguiendo? Ahí no se está diciendo que no tiene que tener. Si usted tiene millones de dólares, euros o yen, que ahora creo que el peso chino vale más que otra cosa, el yen, no importa, usted tiene millones de los millones, pero el pasaje no dice. El pasaje está diciendo, cuidado con lo que tienes. Y luego para el verso 31, 34, por allí, verso 30, habla diciendo, ¿no es cierto?, que hay que no atesorar aquí, sino tener el depósito en el cielo. Es una cosa maravillosa. Y le dicen, cuidado porque hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Qué hiciste con todo? Y Rosh Hashanah precisamente es eso, porque habla de la avaricia, habla de la codicia. Ahí la palabra avaricia es la palabra pleonexia, que es una palabra maravillosa. Si usted estudia cómo se utilizaba en el griego clásico, en el griego popular también, la palabra pleonexia, cómo los filósofos usaban la palabra, al traducirla, es una cosa maravillosa. Significa, en realidad en griego se utilizaba la palabra pleonexia cuando le dice, no tienen que ser avaros. Usted puede tener, una cosa es tener y no ser avaro, la otra es tener y ser avaro. Pero este hombre tenía y era avaro, claro que era avaro. Y entonces, la palabra avaricia o pleonexia en griego es avaricia. Y aparte, si usted estudia en el español, me imagino que en inglés es igual, ¿no? En este sentido, si uno estudia las palabras, la palabra avaricia y codicia, si usted estudia de dónde vienen, cómo se utilizaban, es una maravilla, porque habla de una cosa terriblemente fea, habla fea entre comillas, porque se utilizaba para algo burbujeante, que hervía y explotaba, ¿sí? De ahí viene la palabra avaricia y codicia, sobre todo codicia en este caso. Un día se la voy a anotar y lo vamos a anotar todo en el pizarrón, toda la historia de la palabra avaricia y codicia en el español como vienen del latín y del griego, ¿sí? Pero la palabra pleonexia, los filósofos griegos, algunos, la traducían como, valga la redundancia, como avaricia fiera, algo muy malo, era terriblemente malo, ¿sí? La palabra avaricia. Porque la palabra avaricia hace de una persona que por más que vea a otra persona sufriendo no hace absolutamente nada. ¿Me están siguiendo? Y el Señor está predicando, está enseñando todo esto que yo les decía. Después le habló a ver que es así como les estoy diciendo yo. Lo que va enseñando y sale uno y dice, Señor, dice, quiero que intercedas, que seas el mediador para que mi hermano me dé la herencia, ¿sí? O la parte de la herencia que le correspondía. Bueno, eso pasa también en las congregaciones. Quiero decir por qué. En el pueblo de Dios como creyente, tenemos nuestros pensamientos los tenemos dados vuelta. Por más que usted y yo nos creamos muy inteligentes, nos creamos muy sabios, nos creamos estudiosos de la Biblia y que nadie nos puede enseñar nada, les puedo asegurar que cometemos unos errores terribles. Y Yeshua, en definitiva, vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado. Vino para sanar, para reconciliar a la humanidad con Dios, para quitar el pecado del mundo. Y nosotros decimos, Señor, quiero un yate, quiero ir a un crucero, quiero mucho dinero para las vacaciones. Y a usted le dicen, usted va a ser el gerente de la más grande. Por eso Santiago, ¿por qué piensa que Santiago decía, ustedes piden mal? Por eso el Señor dice, no se preocupen, Dios sabe, dice, en otro pasaje dice esto que le iba a decir, no eres exacto, dice, ni Salomón se vistió como se visten estos lirios, pero nosotros vamos
cristianismo. Y entonces, digan, bueno, van a orar, entonces, venga la provisión, venga la abundancia, venga, usted levante la mano y va a tener el coche más caro. Pero no le dicen la justicia, no le dicen la honestidad, no le dicen de la obediencia, de la disciplina. No importa si usted obedece o no, no importa si usted es disciplinado o no, no importa si usted es justo o no, no importa si usted no parte o no da a otro como este hombre, que evidentemente no daba. Hay pasajes donde uno se da cuenta que este hombre no daba nada a nadie. Él quería acumular su dinero, porque le dice, voy a tener graneros para guardar el dinero o el grano, ¿sí? Porque él decía, entonces voy a comer, beber y gozarme, ¿sí? Él pensaba en hoy y el Señor pensaba en el juicio. Y eso pasa en las congregaciones. Y puede ser aquí también si actuamos mal, ¿no es cierto? Entonces, el dinero y la prosperidad, y usted tiene, porque usted no tiene por qué ser pobre. Bueno, ¿qué significa ser pobre también? Claro, ¿qué es lo que significa ser pobre? Eso es lo que pasa, eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Y no voy a usar una frase que es muy conocida, pero no por eso deja de ser verdad, ¿no es cierto? Que cada uno se conforma con, que puede vivir con lo que tiene. Entonces, yo no quiero tener la... Claro, si uno puede pedir a Dios, sí, Señor, quisiera prosperar, pero para dar a otro. El tema es, usted sabe cómo la forma bíblicamente. Una de las mejores formas de medir, de medir la estatura espiritual del creyente, una de las formas claves bíblicamente para medir el nivel espiritual del Hijo de Dios es el dinero. ¿En serio? Porque con el dinero usted se da cuenta de un montón de cosas. Hay gente que tiene mucho dinero pero jamás lo dice porque no, este me va a pedir entonces si dice que tiene dinero. Un ejemplo. Entonces no digo que tengo para que no me pidan. Claro, hay gente que... Es cierto. Y este hombre dice, yo quiero tener para guardar. Y quiero tener, se da cuenta el pasaje, no quiero tener para guardar. Y quiero tener para comer, beber y gozarme. Por eso en el Evangelio de los Hebreos no está aquí, no está aquí. El Evangelio a los Hebreos es un Evangelio, no es ni deuterocanónico, está dentro de lo que se llaman apócrifos, pero no en el sentido malo. No tiene por qué ser malo en la palabra para muchos. Es en el Evangelio de los Hebreos, ese pasaje de Lucas donde está el hombre allí diciendo al Señor que sea mediador entre su hermano con la herencia, también se puede entender de otra manera, pero de todo el texto, en lo que dice allí, sale justo. Los pasajes bíblicos ustedes pueden tener distintas enseñanzas en su nivel. Y entonces, en el Evangelio de los Hebreos, sigue el pasaje ese, dice que la persona dice, quiero guardar, comer, beber y gozarme, y dice, sí, pero no daba a nadie, ni al prójimo, ni al necesitado. No me acuerdo exactamente, pero dice que no aportaba, no participaba con sus bienes, ¿no es cierto? Y entonces, este hombre, ¿no es cierto?, quedó... Miren, le voy a contar algo rápido. Hay varias historias de este pasaje. Le voy a contar algo. Una vez leí que había un hombre que todos los días cepillaba 2 veces sus dientes. Que todos los días, varias veces en la semana, hacía varias caminatas y que también iba a su gimnasio. Que trataba de comer mucho y bien comidas saludables y que tomaba todas las vitaminas que los médicos dicen que hay que tomar. Iba regularmente a su trabajo, era prudente para los gastos y ahorraba lo que más podía. Tenía que vivir así 100 años y vivió 25. Cuando después que lo sepultaron, ¿sí?, le sobrevivieron 18 especialistas médicos, le sobrevivieron 4 clínicas especializadas, le sobrevivieron varios gimnasios a donde él iba,
le sobrevivieron varias cuentas de comidas saludables que comía siempre. Le sobrevivieron varias cuentas de todos los frascos de vitamina que se tomó en su vida. Pero nunca se acordó de Dios. Uno puede vivir de la mejor manera ilícita. Usted se tiene que lavar los dientes y cepillar sus dientes, hacer gimnasia física, comer comida saludable y tomar vitaminas. Pero ¿me está siguiendo? ¿Entendieron? ¿Sí o no? Pero este hombre pensó como el otro, como el de la parábola de Lucas. Como la parábola de Lucas. Voy a tener, guardar, me voy a cuidar. Porque no es malo, eso no es malo. Lo malo es que la persona puede hacerlo, pero nunca se acuerda de Dios. Hizo todo él como para vivir 100 años y se murió a los 25. Es una historia, se puede haber muerto a los 30, a los 40. Pero hizo todo lo que todos tenemos que hacer eso. Pero sí olvidarse de que Dios es el que hace todo. Fíjese, nosotros creemos, dice, bueno, mi vida va a ser suplida con mi trabajo, mi vida va a ser suplida con el dinero, mi vida va a ser suplida con otra cosa, mi vida la va a suplir tal otra cosa, ¿sí? Pero dice, el que suple tus necesidades es el Señor. Pero nosotros, ¿se da cuenta? Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que ahorrar, sí tenemos que estar precavidos, sí tenemos que tener, ser prudentes y precavidos, sí lo tenemos que hacer, y ser todos los días, ver cómo vamos a vivir. Claro que sí. El tema es que tenemos las cosas invertidas. Ese es el tema. Por ejemplo, te voy a contar una historia, ¿sí? Para que vean. Ahí Yeshua en el pasaje habla del infierno, ¿sí? Ahí habla del infierno. A veces usan distintas palabras para infierno. Solamente, por ejemplo, en segunda de Pedro, creo que es el capítulo 2, aparece la palabra tártaro, es la única vez que aparece. Un día le voy a decir qué significa exactamente todo, se traduce como infierno. Y después está la palabra infernos, que es la palabra infierno. No importa ahora lo que es, porque en la Biblia aparece Gehenna, que en griego es Gehenna, no es Gehenna, que es el valle de Ginón. Aparece la palabra tártaro, Sheol y Hades. 3 griegas y una hebrea que aparecen básicamente para eso. Que es lo que habla del infierno ahí, ¿no es cierto? Bien. Y entonces, les cuento una pequeña historia. Tengo que acordarme de las historias. A mí siempre me gustan las historias. Dice que esta historia cuenta de que una persona es llevada. A mí las historias son muy prudentes, porque en definitiva enseñan cosas reveladas en la palabra. Eso es lo importante. Si la historia dice cualquier tontería, no. Pero esta parte es bien interesante. Una persona X es llevada, ¿no es cierto?, por un recorrido, ¿cierto? Y en ese recorrido, donde es llevada esta persona, ve una mesa larga. Entonces había grandes manjares. Y había un cartel muy grande que decía: los cubiertos, los cubiertos, en definitiva, sí. La vajilla, pero son cubiertos, los cubiertos que se utilizan van a ser nada más dados por el dueño. Y entonces, todas las personas que estaban ahí con grandes manjares estaban todas demacradas, enfermas y mal, ¿no? Bien. Pero este hombre es llevado a otro lugar. Ahora les explico. ¿Me están siguiendo, sí? Es llevado a otro lugar, ¿no es cierto? Y había una mesa grande, llena de manjares. Y había también, los cubiertos son provistos por el dueño. Entonces todas las personas estaban gozosas, fuertes, confortables, ¿no? En el primer ejemplo,
El dueño daba los jefes, los cubiertos, ¿sí? En el primer ejemplo, los cubiertos tenían 2 metros de largo, un tenedor de 2 metros. Yo tengo un tenedor de 2 metros, no me puedo poner nada a la boca. ¿Me está siguiendo? Por eso la gente estaba flaca, enferma, injusta, sufriendo, ¿sí? Pero en la otra mesa, los cubiertos también tenían 2 metros de largo, con la diferencia que en la otra mesa se le daba con el cubierto al compañero. En uno era el infierno y el otro la gloria del cielo. ¿Me está siguiendo? Una forma de hacer el cielo aquí en la tierra es que si tenemos cubierto de 2 metros, ¿no es cierto? Si le damos al otro lo vamos a alimentar. Pero si somos egoístas varos, nos vamos a volver enfermos de COVID. ¿Me sigue la historia? O la repito, no la repito, se entendió, ¿no? Traté de ser lo más claro. ¿La entendió? ¿Sí? A ver, algunos la entendieron, ¿no? Sí. Los dos tenían el mismo cubierto. Nada más que el diablo era tan terrible que no permitía darle al compañero. Dice, aliméntese ustedes solos. Y con los elementos que le da el diablo no se va a poder alimentar nunca. Y el Señor dice, perfecto, yo te voy a dar los mismos cubiertos, porque el diablo es imitador. El Señor quiere darnos tenedores de 2 metros, nos da, ¿sí? Nos da un tenedor de 2 metros. Dice, pero ¿por qué, Señor? Entonces, el diablo está imitando. Sí, perfecto, pero esto es para el compañero y el otro te va a dar a ti. ¿Me estás siguiendo? Ya que estoy con historias, me acuerdo. Le voy a contar otra historia rápida, pero son todas las reflexiones. Usted sabe que había un empresario muy grande, un terrateniente muy grande, un hacendado, un latifundista, mucho dinero, fortuna. Y entonces, un pastor que él había tomado para que también administrara sus bienes, a este hacendado, este estanciero, latifundista, si usted prefiere, lo lleva a la parte más alta de la mansión que él tenía, de donde se miraba todos sus cientos de miles de hectáreas o en parte. Entonces, lo lleva para el lado del este, para el este. Y entonces ve, por ejemplo, dice, hasta donde puedas ver, son algodonales y algodonales. Dice, entonces el pastor, que fue a ver lo que esta persona, el dueño, le mostraba, decía, esto debe ser fortunas en algodón. Y entonces del este lo lleva al oeste, ¿no? Y dice, mira para el oeste, ¿no? Y ve, ¿no es cierto?, la remolacha azucarera y ve otros cultivos. Dice, esto es todo lo que yo voy atesorando, ¿no?, para el porvenir. Y lo lleva para el otro lado, ¿no?, para el este, oeste, no que al norte, va para el norte, ¿no es cierto? Y ve ovejas y vacas. Y entonces el pastor dice, qué tremendo, qué fortuna, qué inmensa fortuna, qué tremendo. Dice, esto debe valer muchísimo. Esto este norte lo lleva para el sur, ¿sí? Y entonces ve, cientos y miles de caballos de la mejor especie, ¿cómo se dice? La mejor raza, ¿no? Dice, bueno, esto ya con todo lo que tiene este hombre, dice, sí, esto es cuestión del esfuerzo, es cuestión del trabajo, es cuestión de levantarme de mañana, de tarde, de noche y estar. Y entonces el pastor dice, y apunta hacia arriba, ¿no? Y le dice, ¿qué tal su depósito en el cielo ahora? Bueno, con eso no ando muy bien, pero con todo esto que tengo puedo salir adelante. Y usted sabe que también hay creyentes que razonan. Hay creyentes. Yo una vez conocí un pastor que tiene un misterio muy grande, lo tiene, y me imagino que Dios le bendecirá con un misterio muy grande, con canales de televisión, de radio, etc. Muy grande, varias congregaciones en distintas ciudades, y bueno, y entonces él me decía, le digo, oiga, de acá, dice, veíamos nosotros predicamos y enseñamos en sus congregaciones en Sudamérica, y entonces yo así platicando coloquialmente, y bien, y él también bien, obviamente,
porque el caso es otro, el tema es otro. Entonces, le digo, sí, me imagino, bueno, al principio o después también tiene que haber venido gente de mucho dinero. Me dice, sí, me dice. Tú sabes, yo tengo gente en distintas congregaciones, pero que tienen fortuna. Pero todo esto que tú ves, mira, un canal de televisión impresionante. Ahí dejamos grabados tantas cosas nosotros, un montonazo de cosas dejamos grabadas de canciones y tantas otras cosas. En distintas ciudades, sobre todo en una ciudad, el canal es inmenso, pero propiedad privada. Algunos piensan, por ejemplo, en el canal X que se ve por televisión hoy. No es el único ni el primero, Lo que pasa es que tiene una cierta popularidad o publicidad. Pero esta gente también, si el que tiene ciertos cables puede conseguir desde otro país. Y entonces me dice, mira, todo esto que tú ves lo conseguimos con las promesas de los ricos, pero con las ofrendas de los pobres. Muy difícil que un rico dé un diezmo. Muy difícil. No digo que no. No soy mal pensado, no. Pero muy difícil si una persona, un empresario grande, ganó $1.000.000 en el mes, y yo no sé si va a dar 100.000 pesos de diezmo. Yo lo veo un poquitín difícil. De todas maneras, fíjese, la gente, muchas personas en las congregaciones, aquí en México ya tenemos 14 años aquí, conocemos ya cómo es también, es igual que en todo lado. Muchas congregaciones hablan mucho de la ley y la gracia, y otros de la gracia y la ley, ¿no? Pero a veces no sabemos muy bien lo que es la ley y lo que es tampoco la gracia, porque bíblicamente, la ley de Dios es gracia. Lo que pasa es que cuando el rabino Pablo habla de ley y gracia, nosotros lo utilizamos de una manera que cierta teología cristiana lo malinterpretó. Pero la ley de Dios, los mandamientos de Dios son gracia. Porque Señor, sería imposible vivir si no existiera la ley de Dios. De hecho que Yeshua permanentemente habla de los mandamientos, y el rabino Pablo también. Permanentemente, apareciera en algún caso que maneja la cosa de otra manera, ¿no? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios es la gracia. Y una cosa es la gracia a través de la ley, y dentro de la ley está la gracia de la salvación, porque si usted se fija, dentro de los mandamientos de Yom Kippur, que es el viernes y sábado, viernes a la noche, por así decirlo, y sábado, el Shabbat siguiente, dentro de la ley de Dios, porque es la ley sacrificial, la ley levítica, dentro de la ley está el sacrificio para expiación, pero eso es ley. Pero es ley que es gracia, porque si no existe la ley del sacrificio, no hay expiación. Entonces hay que decirle a los teólogos cristianos que tengan cuidado cuando hablan de la ley y la gracia. Porque la ley y la gracia no es lo que muchas veces leemos en las doctrinas cristianas o católicas. Y la fe y las obras tampoco. La gente entiende mal a veces ese juego de palabras hebreo, que es la teología hebrea tiene muchos juegos de palabras. Yeshua hablaba como hebreo y con hebreo, y Pablo era hebreo y rabino, y hacía ese juego de palabras. El que no entra en el juego de las palabras no va a entender nunca la Biblia, jamás va a entender la Biblia. Y entonces, ¿a qué voy? Si yo trato de obedecer, y lo haría, si a mí me dicen, mire, en la ley se daba el diezmo, o no, la ley se daba el diezmo. En la gracia usted puede dar lo que quiera, no. Si usted me hace tantos juegos de ley y de gracia, entonces si por la gracia, por la ley, ¿sí?, usted daba el diezmo, por la gracia del 90 y iba con el décimo. ¿En serio? ¿Está siguiendo o no? Claro. ¿Me entiende? Como la cosa, pero nosotros a veces la Biblia como que la adecuamos a nuestra forma. Por eso
Rosh Hashanah, Yom Kippur, Elul, mes de Elul, 30 días, Rosh Hashanah, un día, 10 días de Yamim Noraim y Yom Kippur, 5 días de reflexión para construir la cabaña. Usted me dice, ¿por qué hay del 10 de Tishri hasta el 15 cuando comienzan las cabañas? ¿Por qué esos 5 días? Porque esos días también son de reflexión. Y usted me dice, no, porque en la Biblia, en el Shulchan Aruch y en otros lados dice, hay que buscar los elementos para construir la cabaña. Claro, pero los elementos para construir la cabaña son materiales, pero la mentalidad hebrea son espirituales. Entonces, otros 5 días de reflexión de cómo construyo mi cabaña. La gente dice, bueno, vamos a construir la sukkah. Sí, la podemos construir o no. ¿Me entiende? Pero es la sukkah. Por ejemplo, vio lo que dicen muchos midrashim que son hermosos. Yo los tengo. Usted se los leía acá, yo. Eso se los leí, los traje de mis libros. Que cuando hablaba de cabañas, ¿no es cierto?, en el desierto, ¿no es cierto?, y que transportaban, directamente decía que eran las cabañas que flotaban y que Dios los transportaba. Entonces ya no es cabaña, ¿me entiende?, de madera, de esto, de aquello, de lo otro. Sí se hace porque es el símbolo. El símbolo es algo que me eleva a lo espiritual. El símbolo. Esto es kipá, cubrir, de kafá, cubrir. Cubre, claro, pero yo también puedo cubrir con la kipá esto. Para el caso lo mismo. Pero esto significa cobertura, gobierno, señorío y dirección de Dios. Es decir, la idea de esto es que si tengo que ir para allá y si el Señor me dice para allá, bueno, para allá es la guía y la dirección, el gobierno y el señorío. Y eso es lo que está representando Rosh Hashanah. Rosh Hashanah está representando el momento cuando Dios abre libros porque tiene todo escrito. Y en esos libros también tiene el libro donde, vio que dice que el Señor guarda en su redoma todas las lágrimas que en su redoma. Y eso está escrito también, dice. Así que cuando abre los libros también ve todo lo que cada uno sufre, lo que cada uno llora, porque el Señor, Salmo 46. Bueno, hay un salmo que dice que el Señor guarda nuestras lágrimas en su redoma, y el nuevo pacto en el Brit Hadashah dice que el Señor va a enjugar toda lágrima. ¿Cómo va a enjugar toda lágrima si no las anota? Bueno, bíblicamente es lo que dice. Por eso en el judaísmo decimos el Señor tiene registros, abre libros, y en esos libros, ¿no es cierto?, pone al justo donde corresponde, al injusto donde corresponde y al indeciso. Porque el Señor es grande y misericordioso. Tiene lugar para un indeciso también. Acá no estoy hablando del purgatorio. Acá no estoy hablando de purgatorio. ¿Usted sabe de dónde salió eso del purgatorio? Porque va para esto también. Voy a explicar rápido, pero que entiendan. Trato de hablar lento para que los hermanos puedan entender un poco más. No sé si van a entender, pero trato de hablar más lento. Usted vio que en la Biblia dice Lucas capítulo 12. Toma Lucas capítulo 12. Usted va a tener que ser lector. Capítulo 12, verso 1. En adelante. ¿Sí? Verso 1, verso 2. Donde empieza el ritmo insensato. Lucas 12, ¿no? ¿Sí? 13. Desde ahí, porque el otro habla del juicio, la justicia, los alimentos, el Espíritu Santo. Ok, fuerte. Desde el 13. Fuerte. Le dijo uno de la multitud, maestro. Perdón. ¿Encontraron el pasaje? Búsquenlo, Lucas 12, verso 13. Lucas 12, verso 13. Sí. Léelo. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre
hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen para pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hasta allí, hasta allí. Si usted ve este pasaje, ¿no es cierto? Y ve los pasajes cuando habla del Señor del infierno, dice, aquí a este hombre le vienen a pedir su alma, ¿sí? Uno puede decir, bueno, que se la viene a pedir Dios, pero hay que ver cuál es el destino del hombre. Muchas veces aparece, no en este pasaje, pero aparece la palabra infierno. Usted sabe que la palabra infierno, ¿sí?, viene de la palabra que significa inferior y subterráneo. Pero ¿qué pasaba con esto? Muchas veces nosotros decimos el averno. Es muy probable que la palabra infierno puede venir de inferno, puede venir de inferus, que significa lo interior, lo subterráneo. Pero esa palabra, ¿no es cierto?, tiene una connotación con averno. Averno, ¿no es cierto?, viene de la palabra aornis, aornos. A significa sin, hornos significa sin pájaro. ¿Vieron que decimos ornitología? Ornitología es la ciencia y el estudio de las aves. Y la palabra, vieron que decimos averno, a veces aparece en la Biblia la palabra averno. La palabra averno es una palabra que en su origen da lugar a la palabra infierno que tenemos nosotros, ¿sí? Y esa palabra infierno, averno, que da origen a la palabra infernus, que la tenemos como infierno, porque inferno significa lo subterráneo. Y esto yo no sé si usted ha leído la mitología, pero lo importante es que conozca esto, que es lo que dice la Escritura, ¿sí? Y estoy buscando acá, pero no encontraba. Usted sabe que con el infierno nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En la Biblia nosotros tenemos el Gehenna, que es el valle de Hinnom, un lugar tenebroso, nauseabundo, de fuegos permanentes, que aparece también en otro lugar la expresión como Sheol, que significa sepulcro y tumba también. Y en griego tenemos la palabra infierno, Gehenna, ¿no es cierto?, y la palabra tártaro. Si usted busca segunda de Pedro, creo que es ahí, ¿no es cierto?, donde aparece la palabra tártaro. Un día vamos a hablar de la palabra tártaro, que significa infierno. ¿Usted sabe lo que era por qué aparece la palabra infierno? Es algo terrible. Y por eso la gente judía que estaba allí con la cultura griega sabía lo que era. Miren, cuando los muertos, las personas morían, ¿no es cierto?, en todo lo que era la cultura griega, de ahí que también lo toman los romanos también, a ver si me siguen. Yo voy a tratar de explicar lo más clarito que pueda. Por eso la Biblia habla del infierno. Y en Lucas 12 no se habla del infierno, pero la persona puede ir al infierno. Ok. En la cultura griega, cuando se moría una persona, la persona que iba al infierno, ¿sí?, tenía que pasar, ¿no es cierto?, para ir a un lugar a través de un río, que era el río Aqueronte. En ese río Aqueronte había un barquero, ahora va a ver, por lo menos en inglés no lo van a entender porque son palabras que usamos nosotros, en español. Y bueno, tenemos. ¿Usted se acuerda? ¿Alguna vez vieron la película de Hércules? Hércules. Vio que Hércules pelea con una bestia que se llama la hidra de Lerma. La hidra, no cito otros, de Lerma. Lerma era un lago. Vio que era un animal con un montón de cabezas y Hércules le empieza a cortar las cabezas. ¿Se acuerda usted? Eso es todo de donde viene esa palabra infierno acá en la Biblia. En el capítulo de la Biblia insensato que le dice, yo cumplí todos los mandamientos, dice, ten cuidado, ¿no es
cierto? ¿De acuerdo que dice porque habla del infierno? Como este de aquí. Le voy a explicar rápido para que usted entienda por qué habla de la palabra infierno. Y en el judaísmo se habla muchas veces de la palabra infierno. ¿Sí? Entonces, la persona que moría, ¿sí?, tenía que recorrer un río que era el río Aqueronte, iba con un barquero, que aparece creo que en la película, no me acuerdo. Va con un barquero que se llama Caronte. ¿Ok? Ahora le voy a explicar. Usted, no me voy a olvidar de la historia, vio los planetas para que usted vea el mundo en que vivimos. Vio que hay un planeta chiquito que se llama ¿cómo se llama? Plutón. Plutón. En inglés es Pluto, ¿no? Pluto. Bien. Plutón es una bestia infrahumana de ahí. Por eso, al planeta último que descubrieron, al satélite, a la luna o satélite que descubrieron alrededor de Plutón en el año 1978, le pusieron Caronte a esa luna, que es el barquero que llevaba al infierno. ¿Vieron el perro Pluto de Disney? A Pluto le pusieron por eso. Pluto es un ser infrahumano del infierno. El nombre ese. De Walt Disney, Pluto. ¿Me entiende? Ok, que es Plutón, ¿ok? Para que usted vea en el mundo en que vivimos. Si yo le contara la historia de las palabras hebreas y griegas que yo a lo largo de mi vida he estudiado, se sorprendería. Y resulta, estaba mirando un verso pero no lo puedo encontrar, pero ya lo voy a encontrar en algún momento. Y entonces, este hombre Caronte, ¿no es cierto? No importa ahora de dónde viene el nombre, es una palabra muy compleja. La gente judía lo conoce esto. Por eso Yeshua cuando hablaba, los judíos cuando hablaban usaban Sheol y el valle de Guinón, y en griego lo llevaban al Gehenna y al Tártaro, que está en segunda de Pedro, y el Gehenna que aparece varias veces, ¿sí? Okay. Y entonces, cuando las personas morían, por eso usted va a encontrar en los Midrashim un montón de cosas con la cultura griega también. Por eso temblaban, y por eso las culturas y las tradiciones. La persona moría, entonces la persona tenía que pagar una contribución muy alta para cruzar el río Aqueronte, mientras el barquero Aqueronte lo llevaba, ¿no es cierto?, con un perro, ¿no es cierto?, en griego es Kerberos, ahora voy a decir de dónde viene, y la usamos muchas veces aquí en México y en muchas partes, para que vea lo que se dice, se lo voy a mostrar. Hay un perro que se llama, en griego sería la bestia indomable, que es Kerberos. Entonces, el perro Kerberos, escuche, iba con Caronte, ¿sí?, en el barco, con todo el dinero y los difuntos que lo llevaba. El que no pagaba esa contribución grande para no ir, tenía que iba a pasar 100 años en la ribera del río. Por eso los griegos, para evitar eso, a todos los difuntos le ponían una moneda debajo de la lengua. ¿No? Usted lo sabe, ¿no? Le ponen una moneda debajo de la lengua para que Caronte tenga misericordia, ¿ok? Bien, ok. Ese Kerberos, ¿cómo se dice perro? Es un can, ¿no? Bien. Y el perro que lleva al inframundo, ¿sí?, se llama Kerberos. Y de ahí viene la palabra cancerbero que le decimos al portero del fútbol. Cankerbos, cancerbero. ¿Está siguiendo o no? ¿Entendieron o no? ¿Vio que acá se le dice el cancerbero? El cancerbero era el perro infrahumano que, por eso les digo que con el español no podríamos hablar directamente. Todo, los planetas, los satélites, las lunas, todo. Los descubrimientos científicos, todos les ponen cosas, los nombres así. Créanme, ¿me está siguiendo? Por eso, la palabra infierno
denota bíblicamente cuando se transmite, cuidado, que ese es el lugar donde lo lleva una persona caronte. Caronte es una palabra muy compleja hay que estudiar mucho el griego para descubrir bien. Pero dejando la palabra esa, le dice, vaya al infierno. Y entonces le dicen, nosotros tenemos la posibilidad de salvación, por esto tenemos a Yeshua. Pero así como existe la salvación, también existe el estado, ¿no es cierto?, del infierno. Pero la persona no entiende, ¿no es cierto?, lo que es el infierno, no lo entiende. Claro que no entiende lo que es el infierno. Por eso cuando Yeshua hablaba y hablaba con palabras en griego, la gente sabía, porque si uno no estudia no sabe lo que se está diciendo. El infierno, que es un lugar caliente. No, porque aún la mitología griega lo ve como cosas, como bestias infrahumanas, tétricas. Ahora, cuidado, el infierno es un lugar y también es un estado espiritual. El infierno, lo que es el Averno, lo que es el Gehenna, lo que es el Valle de Ginón, eso es lo más categórico. Por eso dice el Valle de Ginón y Valle de Ginón, donde se echan hasta las personas muertas indigentes, las tiraban allí y todo se pudría y eran gusanos permanentes. ¿Usted leyó lo que dice el Valle de Ginón en el Antiguo Testamento, en el Tanaj? Bueno, en los Midrashim, estamos llenos de esas historias. La gente piensa que en el judaísmo no hablamos ni de ángeles, no hablamos de sanidades, no hablamos del infierno. Sí que lo hablamos. Lo que pasa, lo que ocurre, es que a la gente no le conviene decir, no. La Biblia dice, cuando el profeta predica, a Ezequiel le decían era un cantor de amores. Isaías predicaba, Jeremías predicaba, no le gustaba, lo querían matar, Isaías lo mataron. Cuando Isaías predicaba, ¿sí?, y les hablaba de cuidado, porque si no obedecemos, Dios va a traer un juicio de mortandad en el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué dijeron los líderes? Dios no hace ni mal ni bien. Y así acallamos la conciencia de la gente en el catolicismo, en el cristianismo y en el judaísmo. Tenemos a Dios para decirle, Señor, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Quiero tener mucho dinero, quiero ser el gerente de una empresa, quiero ir de vacaciones, quiero ir a un crucero, la novia con mucho dinero, el novio con mucho dinero, quiero tener todo el confort, usted va a tener, poseer, adquirir. Y cuando usted lee la Biblia, dice, Yeshua vino para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para tratar a los desposeídos. Bienaventurado los que lloran, porque ellos tendrán consolación. A mí no me gusta, yo te lo quiero, porque yo no quiero llorar. Pero lo hablamos el otro día, ¿no? Y entonces, dice, Señor, el Señor me va a traer consolación. Sí, quiero tener, porque no pude tener aquello, no se importa, nada, el Señor lo va a consolar. No le mienta, si es un predicador está enseñando mal, porque el Señor, uno no puede estar triste. Usted quería ser dueño de una empresa y usted a lo mejor no lo va a hacer nunca. Dice, nosotros como creyentes no podemos ser pobres, me dicen algunos, no podemos, tenemos que prosperar y ser lo que guíe. Las empresas no tienen que estar en manos de los paganos, de los gentiles, tienen que estar en manos de los creyentes. Y si Dios quiere que esté en manos de los paganos y de los creyentes, sin problema. Porque Dios también lo quiere. Porque ese pagano y ese no creyente puede ser creyente en algún momento. Esa es la realidad. Entonces me dicen a mí, porque a mí me lo dijeron tantas veces, a mí. Dice, los creyentes tenemos que tener las empresas. Usted nació como creyente para empresarios, ¿sí? Bien. Entonces yo le digo, mire, yo tengo mi cabeza para pensar. Y Dios me da discernimiento. Si usted me dice a mí que yo nací para empresario, gloria a Dios, claro que sí. Pero entonces voy a tener un montón de empleados que van a ser a lo mejor no creyentes, pero también voy a tener creyentes. Pero ese creyente no va a querer ser mi empleado, porque si yo como creyente nací para empresario, él también va a ser empresario. Entonces siempre vamos a tener empleados no creyentes. ¿Me está siguiendo? Llega un momento
que cuando nos enseñan la Biblia, cuando nos predican, realmente es un delirio. Entonces, Rosh Hashanah, Yom Kippur y todas las festividades bíblicas son para buscar el arrepentimiento, para buscarle Dios, para buscar cambiar de vida, otra forma de vida, alabar a Dios y glorificar a Dios. Y mucha gente no judía nos dicen a nosotros, yo aquí en México estoy cansado de escuchar en la radio eso. Las fiestas bíblicas ya están terminadas, las fiestas bíblicas no nos enseñan nada porque nosotros estamos con el Nuevo Testamento y no con el Antiguo Testamento. Estamos con el Viejo, allá que nos lo dicen, pero no estamos con el Tanakh. Las fiestas bíblicas ya no nos pueden enseñar absolutamente nada. Si las fiestas bíblicas enseñan mucho, demasiado, mucho y demasiado. Por eso en el Nuevo Testamento, en momentos especiales como este, cuidado que te vienen a pedir tu alma. Y tú quieres tener, poseer, adquirir, conseguir, guardar, comer, beber y gozarte. Y ahí es mi granero, dice, alma mía, dice, ¿cómo has prosperado? Qué bárbaro. Dice, David decía, alma mía, alaba al Señor. Y el otro dice, alma mía. Qué bárbaro, alma mía, ¿cómo has prosperado? ¿Me está siguiendo? Si usted lee el rico, que es otro también rico insensato, el hombre que dice, yo cumplí con todo, pero ¿qué tengo? Y dice, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No. Yo quiero la salvación, pero no darle a nadie. Claro, por eso no leemos mal la Biblia. Dice, vende lo que tiene. Sería bueno que el muchacho nos hubiera dicho, ¿se acuerdan que era un gobernante joven y muy rico? Hay que leer los 3 evangelios para saberlo. Gobernante, joven y muy rico. Yo he cumplido todo, es para hablar muchísimo. Y le dice, bueno, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Si él le hubiera dicho, Señor, no sé, le doy la mitad de todo lo que tengo, por ahí tenía gracia del Señor. Zaqueo dice, esa es una norma hebrea, ¿no es cierto? Cuando Zaqueo, este hombre judío, que era publicano, recaudador de impuestos, le dice que cuando dice, la salvación ha llegado a tu casa, Zaqueo, le dice, yo voy a dar 4 veces lo que robé. Salió de él, y ahí ve la contraparte. El otro dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas, y la riqueza, el dinero, la posesión, sea lo que sea, en posesiones, es la vara de medir más perfecta la madurez de un hombre, para medir. El dinero va a medir nuestra vida y su vida. Por eso, no es que no tenemos que tener, de pedirle a Dios prosperidad, no. Podemos pedirle al Señor, dame muchísimo dinero, en cuanto más tenga dinero. Voy a ayudar, pero hasta con el 90, y sin un ejemplo. Y Dios puede hacerlo o no. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo, aquí en México yo escucho muchos pastores, yo los escucho a veces, ¿no? Y entonces por televisión, por radio, y entonces están diciendo que no puede haber creyentes pobres. Entonces con Rosa nos vamos hasta el infierno. Ahí a la perra, al Seol, al Ares, qué sé yo, agarramos todo, agarramos al cancerbero ese también, al perro maldito este. En serio. Pero usted para que vea cómo son las palabras, ve que acá dice en México, dice, el portero, el cancerbero. El cancerbero viene de cancerbero porque el perro ese lo custodiaba Caronte mientras llevaba a todos los difuntos y dejaba todo lo que no habían pagado por ahí. Usted lee bien, créame, no es porque yo compare una cosa con otra, pero las palabras que se emplean, incluso las palabras hebreas pasa lo mismo. Tienen raíces arameas, ugaríticas, cananeas, ugaríticas y varias raíces que uno conoce la historia de las palabras. Por ejemplo, Elohim es el Dios creador. Elohim es el Dios creador. Pero la palabra Elohim, bíblicamente, incluso se usa para magistrado. Un magistrado que está en la cúspide para poder dictaminar, para legislar y sentenciar, es un Elohim.
las palabras tienen eso, tanto en hebreo como en el español, como en el griego. La gente dice, ay, ¿cómo puede ser que se use esa palabra? Mire, no se asusten, asústese si se va al infierno, no, pero no se asuste por las palabras, claro. Y entonces lo mismo que le decía, hasta del perro Pluto. ¿Sabe por qué lo aprendí esto? Vean por qué aprendí. Cuando yo tenía 23, tengo 50 y pico, pero porque mi esposa no me deja pintar el pelo, por eso. No me deja pintar el pelo para que no parezca tanto. Pero cuando yo tenía 23, 24 años, fue pasando por las librerías así que están en Buenos Aires en las noches, 3, 4, 5 de la mañana, con algún cafecito y todo. Después, cuando había tantos robos, se cerraron, pero yo aproveché mucho de mi juventud, donde en esas librerías tocábamos la guitarra, había poetas, grandes poetas, ¿no? Filósofos de la calle, pero uno aprendía, y tocábamos la guitarra con algunos ahí. Escritores, sí, bueno. Y entonces estaba mirando, y veía que estaban hojeando libros usados también allí, y veo un libro americano, pero traducido al español. Un libro bien interesante y no lo compré. Entonces lo leíamos ahí, pero lamentablemente no lo compré y después lo lamenté toda mi vida porque nunca lo pude conseguir. Y ese libro mostraba varios dibujos animados, los nombres y las situaciones de los dibujos animados, entre otros, de Walt Disney. Ahí explicaban incluso de Charles Chaplin, por qué eran las películas, cuál era el motivo, esto, aquello, otro. Y ahí es donde leí lo de Pluto, lo de Mickey Mouse, lo del Pato Donald, lo de los chiquititos, lo de Patilludo, el hombre que tenía mucho dinero, vio que les tira monedas de oro y los hace arrastrar a los patitos. ¿Sí? Y ahí explicaba todo el trasfondo morboso de eso. ¿Me entienden? Y hablando de morboso, ¿vieron cuando yo les explicaba el otro día? Porque se me olvida, porque tengo mi cabeza que a veces no me acuerdo. Por la edad. Pero cuando yo le decía arrepentimiento y remordimiento, esa palabra remordimiento que viene de mordere, es morder, triturar y torturar. Entonces cuando hay un sentimiento de culpa, ¿sí?, viene ese remordimiento que puede dar paso al arrepentimiento o no. A lo mejor no da paso al arrepentimiento, pero la palabra remordimiento, mordere, ese es morder, viene también de almorzar, no comer, pero sí almorzar. Pero también viene la palabra mordaz, viene la palabra morbo. La palabra morbo viene de la palabra mordere, porque el morbo muerde, tritura y aflige. ¿En serio? A veces nosotros no manejamos el vocabulario y uno va estudiando. ¿Me están siguiendo? Sí. Uno va aprendiendo. Por eso. Ahora lo trajimos porque no trajimos el Mahzor de Rosh Hashanah. Cuando yo leía el otro día, yo leía las oraciones anteriores y las posteriores, dice, porque hemos pecado con esto y de pensamiento, y este es un pecado que no cometí, pero lo tuve en el pensamiento, y habla del pecado de morbosidad, de todo eso. Dice allí, en el Mahzor, en las oraciones. Por eso, esta celebración de Rosh Hashanah, yo sé, de repente Rosh Hashanah es para comer, también se come, se divierte y se goza, porque es el año nuevo. Pero vamos a poner un caso. Yo me imagino que en vuestro país lo mismo. En el año nuevo del gregoriano, del 31 de diciembre, ¿sí?, la gente tira cohetes, ¿sí?, cohetones, se baila, se toma, se emborracha, ¿no es cierto? Veo que la gente se va a bailar, esto, aquello, lo otro. Ahora. Si se tuviese que celebrar 31 de diciembre, ¿cómo dicen que corresponde? 24, no importa si son las fechas, yo no creo las fechas esas, pero vamos a suponer que creemos, ¿sí? Y si no suponemos, pensemos lo que creen otros, si suponen otros. 24 de diciembre, ¿sí?, es el
supuestamente el nacimiento del Mesías. Vamos a suponer que fuera esa fecha. 31 de diciembre son 8 días después, que es la circuncisión, el Brit Milá, la circuncisión de Yeshua. Bueno, la circuncisión, cuando es una circuncisión de una persona, por dos hemos estado en parientes míos, ¿no es cierto? Hijos de mis parientes, hemos estado. Es una cosa de orar antes, de una preparación, un par de días. Orar ese día antes, mientras está haciendo, después de oración, de entrega, ¿no es cierto?, del pacto con el Señor, ¿sí? Bueno. Pero la gente, cuando está el 31 de diciembre, que supuestamente es la circuncisión de Yeshua, tira cohetes, se emborracha, baile y se queda emborrachado, come hasta volver. ¿O no vio lo que son? ¿Me entiende cómo es? Entonces no se sabe lo que se celebra. Si se celebrara, si correspondiera a esa fecha, cosa que yo no lo creo, pero si correspondiera. Rosh Hashanah y Yom Kippur tienen pasajes de gozo, pero también de reflexión, de dolor, de arrepentimiento, como dice la Biblia, de contrición, que es cuando el alma se tritura por el pecado que hemos cometido contra Dios. Por eso le dicen en un momento, en el Nuevo Pacto y en el Taná, cuando yo otra vez vuelvo a hablar de lo que es esto del infierno, algunos dicen, bueno, el infierno no existe. Bueno, supongamos que no existiera, mire, te voy a contar una historia para que vean. A veces la gente dice, creen esto y no creen lo otro. Mire, había una vez, me estoy acordando, once upon a time, bueno, había una vez un hombre que era ateo, pero una persona media brava. Entonces estaba sentado ahí y miraba. Y ya dice, Dios, yo no creo en ti. Porque si existiera, parece que no eres muy inteligente. Porque, fíjate, acá tengo un árbol inmenso, gigante, que tiene bellotas. Y aquí tengo unas malezas, nosotros te digo porque hemos tenido cuando nos ¿cierto? Unas malezas con unas calabazas así, ¿vieron las calabazas? Nosotros ya teníamos con el plopado. Yo también participo. Por lo que tengo mi foto al lado de las calabazotas, ya te la voy a mostrar. Unas calabazas así sacadas. Tú tenés unas calabazas gigantes, unas malezas. Dice, si fuera inteligente, Dios, en unas malezas que se caen, ¿no es cierto? Esas malezas hay que cuidarlas mucho porque las guías se rompen. Tú te haces así, pisa, se quiebra y abortó la calabaza. ¿Ok? Bien. Y aparte es frágil porque las hojas a las calabazas, la creación es maravillosa. Hay hojas que van haciendo así para que la calabaza vaya creciendo. Cuando ya la calabaza es más grande y necesita sol, las hojas se van achicando para darle... Es una mala creación, es una maravilla. Nosotros, ¿no es cierto?, lo vivíamos eso con nosotros, lo vivíamos. Dice, si es inteligente Dios, yo que tú pongo las calabazas en un árbol gigante y la bellota en esta planta chiquita. Mientras está diciendo eso, se le cae una bellota en la cabeza. Dice, menos mal que no fue una calabaza. ¿Lo entendió o no? No hace falta explicación, ¿no? Por eso que nosotros discutimos, hablamos con Dios, criticamos, pero no aprendemos de su palabra verdadera. No aprendemos. Hablamos a veces de teología, discutimos qué congregación sabe más o la que lleva más gente, discutimos qué rabino, qué sacerdote, qué pastor es el más esto, el más aquello, el más lo otro, que el pasaje aquí, que el pasaje allá, pero no conocemos la Biblia, hermano, no la conocemos. Por eso Rosh Hashanah, que da paso a Yom Kippur, en esos días terribles. Aquí vamos a cantar ahora esta que es Hayam, hemos pecado, y simbólicamente en el judaísmo hacemos así, decimos Hayamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, Ofi, Evinu, Beishanu, Salnu, Hamadnu, Tafalnu,
Y ahora lo vamos a hacer. Por eso, esto que celebramos, que hemos cantado de Rosh Hashanah, son todas alabanzas a Dios, ¿no? Hablando de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la magnificencia de Dios, y que nosotros, en definitiva, ¿no es cierto?, somos criaturas creadas que debemos rendir la gloria y la alabanza al Señor. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Bien, léalo, María Elena, y después lo vamos a cantar, ¿sí? Fuimos culpables, traicionamos, robamos, difamamos, hicimos pecar, inducimos al mal, maliciamos, ultrajamos, practicamos la mentira, dimos consejos malos, engañamos, nos burlamos, rebelamos, ofendimos, nos desviamos, pecamos, hemos transgredido, oprimido, endurecimos la nuca, fuimos malvados, olvidamos, abominamos, nos desviamos, hicimos desviar a otros. ¿Algunos se acuerdan de Gadelja, sí? No, más o menos, ¿no? Es que no se acuerda, pienso yo, pero por los acordes. Vamos a hacerlo, ¿sí? Porque es bellísima esta Gadelja. Siéntense aquí, por favor. Lea la mañana. Oraré a ti, Dios de todas las almas, y te alabaré con gran temor y reverencia. Me presentaré ante tu comunidad, Dios, y te exaltaré. Ante ti me arrodillaré, inclinaré mi cabeza y mi cuerpo. Los altos cielos, ¿acaso no se extienden por su palabra y la tierra la fundó sobre la nada? ¿Puede un hombre explorar el misterio de su Creador? ¿Y quién es él entre los lejanos, este y oeste? Exaltado es él por toda boca y lengua. Él es quien hizo maravillas e hizo todo con sabiduría. Sea exaltado en la nación santa y elevado, sea santificado su nombre, grande en el mundo. Esta es una canción con melodía también sefardita, ¿sí? Acuérdense que los dos primeros renglones se repiten, pero no me lo den. ¿Sí? Ahí nos pusimos las llavecitas. ¿Cuál va a salir? Si Dios quiere. Haga
Estas son todas las del libro de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Nos faltan como 40. Sí, nos faltan como 40, son 30 más nos faltan. Más o menos 30. Y esta dice, de Adonai nuestro Dios es la piedad y las indulgencias, pues pecamos ante Él. De Adonai nuestro Dios es la piedad y las indulgencias, pues nos rebelamos ante Él. Por favor, no coloque sobre nosotros las faltas que nos entorpecimos y que pecamos. Pecamos nuestra roca, Dios fuerte. Perdónanos nuestro Creador. Escuche Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Adonai, bendito sea Él y bendito sea su nombre. Él es Dios, Adonai es Dios.
Los ángeles superiores dicen, Adonai es nuestro Señor, y los preferidos preciados de Israel responden y dicen, Adonai es el Dios. Los planetas del cielo dicen, Adonai es nuestro Señor. Los abanderados preciados de Israel responden, Adonai, Él es Dios. Las multitudes superiores dicen, Adonai es nuestro Señor. Israel en sus desgracias y exilios responden y dicen, Adonai es Dios. Adonai es Rey, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre eternamente. Antes que los cielos y la tierra se tendiesen, Adonai es Rey. Y hasta que no los astros iluminasen, Adonai reinó. Y la tierra como una ropa se desgastará, y los cielos como humo se desvanecerá. Adonai reinará siempre, para siempre, eternamente. Adonai es Rey, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre y para siempre, eternamente. Y hasta que no hizo la tierra y sus alrededores, Adonai es Rey. Y cuando estableció criaturas sobre la tierra, Adonai reinó. Y en el momento de reunir a los dispersados de los 4 diásporas, Adonai reinará para siempre, eternamente. Adonai es Rey, Adonai reinó, Adonai reinará para siempre, eternamente. La Adonai Eloheinu Arachamim Be'aselichot Ki chatanu lo. La Adonai Eloheinu Arachamim Be'aselichot Ki maranu bo ala tashet aleinu chatat asher no'alnu asher chatanu hata'anu sureinu selach lanu yotzerenu hata'anu sureinu selach lanu yotzerenu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Adonai Hu Elohim, 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 Adonai Hu Elohim. Elemana Omerim, Adonai Adonenu, Bechire Segula, Onim Beomerim, Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. Gagalemana Omerim, Adonai Adonenu, Begule Segula, Onim Beomerim, Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. Amonim ala Omerim, Adonai Adonenu, Israel Betzaratam Galuta, Onim Beomerim, Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Lo Leolam Vaed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Lo Leolam Vaed. Adonai Melech, Adonai Malach.
בעקים נמתחו, אדוני מלך, פעלו מאורו סערכו, אדוני מלך, בארכה וגתימם, בשמיים כאשם נמלכו, אדוני לא לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני לא לעולם ועד, ואנו עשה ערב בחוצו, אדוני מלך, ובכינו יצורים על הרצון, אדוני מלך, ויקבל נפוצים מהערבה, תפוצות, אדוני לא לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני לא לעולם ועד. Vamos a la 12, por favor, venís así. Esta es una oración que viene de otra también, ¿no? Y luego sigue otra, pero son lecturas bíblicas y poesías de lecturas bíblicas que van encadenadas, ¿no? Entonces, anhelo es respóndenos, ¿no? El verbo anan es responder y anhelo es respóndenos tú. Respóndenos, Padre nuestro, Creador nuestro, respóndenos, Redentor nuestro, escudriñador nuestro, respóndenos, resplandor y belleza, experto en consuelos, puro y recto, el que vive y existe, respóndenos, quien es puro de vista, morador del cielo, imponente en fuerza, Dios que no desea la maldad, Rey de reyes, temible y eminente, quien apoya a los caídos, quien ayuda a los pobres, quien rescata y salva, justo y que justifica, quien está cerca de todos los que le invocan de verdad. Respóndenos, elevado y sublime. Respóndenos, quien mora en los cielos. Respóndenos, quien apoya a los íntegros. Anhelo, Avinu, anhelo, anhelo, oreno, anhelo, 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 doreshenu, anhelo, anhelo, orve adar, anhelo, anhelo, bati benechamot, anhelo, anhelo, sarve yashar. Respóndenos, Dios de Abraham, respóndenos. Respóndenos y el temor de Isaac, fuerte de Jacob, escudo de David, respóndenos. Respóndenos el que responde en momentos de voluntad, el que responde en momentos de angustia, el que responde en momentos de piedad. Respóndenos, Dios de la Merkabah, piadoso y misericordioso. Respóndenos, piadoso y misericordioso, pecamos ante ti, apiádate sobre nosotros.
Rahu Bejanu Alelu. Vamos a hacer la 14. Y acá siéntense. ¿Quién toman asiento? Ya faltan 25. ¿No? Pueden levantar. Hemos pecado ante ti, ten piedad de nosotros. Señor de los perdones, examina los corazones, descubre las profundidades, haz las justicias. Glorificado por sus maravillas, piadoso en consolaciones. Recuerdas el pacto hecho con los patriarcas, investigas los pensamientos. Bueno y benéfico a todas las criaturas, conoces todos los secretos, conquistas los pecados. Revestido de caridades, lleno de méritos, venerable para las alabanzas, perdonas los pecados, respondes en el momento de angustias, obras salvaciones, pronosticas los futuros, lees programas las generaciones, guías los cielos, escuchas las plegarias, perfecto el conocimiento, poderoso, piadoso es tu nombre, poderoso, misericordioso es tu nombre, poderoso, lento en ira es tu nombre, lleno de piedad es tu nombre. Dentro de nosotros es llamado tu nombre, Adonai, hazlo por tu nombre. Hemos pecado ante ti, ten piedad de nosotros. Manténgase sentados, ¿sí? Terminamos en 2 minutos, ¿sí? Vamos a hacer la que sigue, 158, ¿no? María Elena. Lo tienes como... muy bien. Oración de un afligido cuando desfallece y delante de Adonai derrama su lamento. Adonai, escucha mi oración y mi clamor a ti llegues. No escondas tu rostro de mí en el día de mi angustia. Benite Hashem Yishmo
fidelidad de tu juventud, del amor de tus desposarios. Tú seguiste tras de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. La 15, pon la 15, por favor. Nosotros, esto lo cantamos mucho aquí. Cuando nosotros estudiábamos, ¿se acuerdan los miércoles? ¿Sí? Las repetíamos 20 veces cada una, ¿no es cierto? Ya los hermanos estaban haciendo. Sí, pero es la única manera de aprenderlas, es la única, repetir, repetir, repetir. Bien. ¿Cuál? ¿La 15? ¿Esa está bien? Ah, no, la 15, pues la 15 no, la 15 es el Rahu Shema. Esta que es muy fácil. Esa es la más fácil de todas. La que dice el Rahu Shema, esta la cantamos, en el pueblo la cantamos. O la tienes en la Selijot, atrásito de todo. Ahí está, ese, a 17. Yo la tengo como 15. Ahí va, ¿sí? El Rahu Shema, el Rahu Shema, Reba Uniyama, Rahema Lolama, el Adil Shema, el Baruch Shema, el Adol Shema, el Agul Shema, Reba Uniyama, Rahema Lolama, el Adul Shema, el Badi Shema, el Zakai Shema, el Jonen Shema, Reba Oniyama, Rajen Alolama, el Tahor Shema, el Yahid Shema, el Kabir Shema, el La Shema, Reba Oniyama, Rajen Alolama, el Mele Shema, el Nora Shema, el Somek Shema, el Oser Shema, Sheba Oniyama, Rahem Alolama, el Pode Shema, el Sadik Shema,
el Kadoshema, el Ramashema, Rebaoniama, Rahem Alolama, el Shaddai Shema, el Shomer Shema, el Tomer Shema, el Tami Shema, Rebaoniama, Rahem Alolama. Estas también son de las muy parecidas a las que tenemos en Pesa. No es la misma, es parecida. No es un acróstico, tiene otra metodología, otra figura literaria. Pero dice Dios piadoso, misericordioso, ¿no? Él que es todopoderoso, magnífico es tu nombre, bendito, grandioso, abanderado, bello es tu nombre, pulcro es tu nombre, veterano es tu nombre, agraciador es tu nombre, puro es tu nombre, único es tu nombre, poderoso es tu nombre, eterno es tu nombre, rey es tu nombre, temible es tu nombre, apoyador es tu nombre, ayudador es tu nombre, rescatador es tu nombre, justo es tu nombre, santo es tu nombre. Piadoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, cuidador es tu nombre, apoyador es tu nombre, íntegro es tu nombre. En hebreo son todas palabras distintas, nada más que en español es muy difícil poner otra palabra y pues hay que repetir a veces. Bien, vamos a hacer la 16, manténgase sentados. Esta, presta atención también a la traducción, porque lo importante es la traducción y lo que cantamos en hebreo, ¿sí? Al Mesofri, ¿sí? No sé, 18, no sé por qué ando atrasado en todo. ¿Puede leerlo María Elena, sí? Al recordar sobre mi cama la maldad de mi corazón y sus culpas, dije, me levantaré e iré a la casa de mi Dios y su estrado. Y he dicho al alzar yo mis ojos con mis súplicas hacia los cielos, entreguémonos ahora en manos de Adonai, pues grandes son sus piedades. A ti sea, Dios mío, roca de mi fuerza, mi escapatoria en mi angustia. En ti está mi fe y mi esperanza, mi fortaleza en mi exilio. A ti sean todas las peticiones de mi corazón, y frente a ti sea todo mi anhelo. Rescata al siervo que a ti clama, de manos de sus tiranos y adversarios. Respóndeme, Adonai, respóndeme, al invocar yo desde la angustia, y que se haga saber en los pueblos que tu mano no se acortará para poder salvar, y no desprecies el sufrimiento del pobre que clama de las furias del opresor, que sus pecados ante ti reconoce y confiesa por sus ocultos pecados. ¿Qué se podrá quejar y decir? ¿Qué podrá hablar y justificarse? Una criatura de barro que volverá al final su cuerpo como polvo fino. ¿Qué podrá hablar a ti la persona que si es que hace mal y si es que hace rectitud? ¿Acaso no están sus palabras y sus hechos escritos en el libro de sus días? A la medianoche por ti se levantaron tus servidores con sus alabanzas. El mérito de los patriarcas recordarás y no te dirijas a sus hechos malos. Adquiere a tu congregación como los días anteriores, tú, Santo de Jacob, su Redentor, y que así se vele todopoderoso, el que hace la paz en sus alturas. בסופרי על משכבי סדולי ויבה שמה הקומה ועמול ואלוהי ואלובה באומר ונוסיאי ותחנוני לשמה נפלנה ועל אדוני כי רבי רחמה לך אלי סורכלי מנוסרתי וצרתי בך סברי ותקוותי העלותי וגלותי לך כל משאלות ליבי ונלך כותבתי ולך צועק מיד רודה וגמה נבלנה ויד אדוני
עליך לא תתכסר ואל תצא ענונה נצועק מי תגרסר אשר בשם לך מודה ומתוודה על הלבב מה יתלונן ביומר מה ידבר ויסתתר יציר חומר אשר תשוק בידו כאבקדר מה ייתן לך אדם כי יורשה וחיזק הלא מלאו ומחלב כתובים בספר ימה נבלה ויעלבוני כי רבים רחמן חזור לילה לך גמור אוהליך ומעללה זכות אבו לכם תזכור ואל תלפה למעללה כנה אחרך כי מגר כדוד יעקב ואוהלה בהינשא האלוזה השלום במרומה נבלנה ויעלבו עוני כי רבים רחמן. Vamos a hacer como dos últimas, ¿sí? Le voy a comentar algo. Nosotros tenemos Yom Kippur el sábado. Hay una posibilidad con dos variantes o una posibilidad sola. Cosa que lo veo un poco probable, pero bueno. El sábado es un día de ayuno. Y el viernes a la noche uno puede ayunar 1 hora, 2 horas, y que el Hanarú contempla a los enfermos, los que toman medicamentos, y los que pueden ayunar, porque el ayuno es espiritual y también físico, pero una cosa es abstinencia de alimentos y la otra la contrición espiritual, que las dos son contempladas como ayuno, en definitiva. Entonces, una cosa es que hagamos el Shabbat como de costumbre, no vamos a hacer la verajot, porque la verajot no se hace.